Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto con la profundidad que merece, pero necesitas saberlo ahora mismo, porque cambia completamente el panorama de la inteligencia artificial y su acceso a escala global. Hace solo 72 horas, la idea de que los modelos de IA más avanzados del mundo se distribuyeran de forma masiva y gratuita en uno de los mercados más grandes del planeta, parecía una quimera lejana. Hoy, es una realidad palpable. Mañana, será la norma. Este es el ritmo vertiginoso al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y esta noticia no es solo un movimiento empresarial astuto, es un hito cultural y tecnológico que redefinirá cómo miles de millones de personas interactúan con el futuro digital. Un futuro que para muchos ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta cotidiana. Desde esta misma semana, millones de ciudadanos indios han empezado a tener acceso gratuito durante un año a ChatGPT, una de las inteligencias artificiales conversacionales más potentes, a través de su nuevo chatbot denominado Go, diseñado para ser de bajo costo y alta accesibilidad. Este movimiento estratégico no llega aislado. Pequeños negocios o creadores pueden generar textos para marketing, descripciones de productos o guiones de vídeo de forma rápida y gratuita, adaptados al gusto local, impulsando su presencia digital. A pesar de sus impresionantes capacidades, es crucial reconocer que estas inteligencias artificiales no son infalibles y tienen limitaciones significativas. Por ejemplo, aún no pueden realizar un razonamiento de sentido común de la misma manera que un humano. Aunque pueden generar textos muy coherentes, su comprensión del mundo físico o de las intenciones humanas profundas sigue siendo superficial. Lo que no puede hacer todavía es, por ejemplo, discernir la verdad de una noticia falsa con 100% de certeza en todos los casos, o tener una verdadera conciencia. Los creadores advierten constantemente sobre las alucinaciones, donde el modelo genera información incorrecta o inventada con gran confianza. Estas restricciones surgen de los sesgos inherentes a los datos con los que fueron entrenados. Persisten problemas relacionados con la privacidad de los datos de los usuarios y la potencial explotación de información personal, especialmente en un entorno regulatorio aún en desarrollo. La IA es una herramienta poderosa, pero no un sustituto para el pensamiento crítico humano ni para la verificación de hechos, requiriendo siempre la supervisión y validación humana. La comparativa con generaciones anteriores de chatbots o interfaces de búsqueda web tradicionales es abismal. Mientras que un chatbot de principios de los 2010 se basaba en un árbol de decisiones predefinido, estos nuevos modelos entienden el lenguaje natural de forma mucho más flexible y pueden generar respuestas creativas. Son superiores en su capacidad para mantener conversaciones complejas y contextuales. No obstante, en ciertos nichos muy específicos, donde se requiere información actualizada en tiempo real, o una profundidad de conocimiento ultra especializada, algunos sistemas más antiguos o bases de datos dedicadas podrían tener un mejor desempeño. La principal desventaja de competidores reside a menudo en la falta de escalabilidad o en los costes de entrenamiento prohibitivos para un despliegue masivo en mercados como el indio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el impacto global. El impacto de esta incursión masiva y gratuita de la inteligencia artificial en India es sísmico para la industria tecnológica global. En primer lugar, afecta directamente a todas las empresas de inteligencia artificial, impulsándolas a reevaluar sus estrategias de mercado y monetización. Aquellas que aún no han establecido una presencia significativa en mercados emergentes masivos como India, se verán obligadas a acelerar sus planes o correr el riesgo de quedarse permanentemente atrás. Los competidores directos de OpenAI, Google y Perplexity, probablemente intensificarán sus esfuerzos para replicar o superar este movimiento, buscando alianzas similares con operadores de telecomunicaciones o diseñando sus propias estrategias de acceso masivo. Esto podría llevar a una verdadera carrera armamentística por la captación de usuarios en regiones clave, alterando significativamente el equilibrio de poder en el sector. Los movimientos estratégicos predecibles incluyen una oleada de nuevas colaboraciones entre desarrolladores de IA y empresas de infraestructuras de Internet, así como una inversión masiva en la localización de modelos, es decir, adaptarlos a las especificidades lingüísticas, culturales y contextuales de cada región. Las repercusiones de esta adopción masiva de la inteligencia artificial se sentirán en múltiples sectores clave de la sociedad india. En la educación la IA podría democratizar el aprendizaje, ofreciendo tutorías personalizadas a millones de estudiantes que de otro modo no tendrían acceso a ellas, reduciendo drásticamente la brecha educativa. Imaginen un niño en una aldea remota que puede hacer preguntas a un tutor de IA sobre cualquier tema,
recibiendo explicaciones adaptadas a su nivel de comprensión y en su idioma nativo. En la medicina aunque no para diagnósticos complejos de forma directa, la IA puede ser una herramienta invaluable para proporcionar información básica de salud, responder preguntas sobre síntomas comunes y ayudar a los trabajadores de la salud a acceder a recursos. Los agricultores, un pilar fundamental de la economía india, podrían utilizar estas herramientas para obtener consejos sobre cultivos, información meteorológica o precios de mercado. Todo ello de forma conversacional y accesible, mejorando su productividad. En la creatividad y el emprendimiento la IA permite a pequeños comerciantes generar descripciones de productos, campañas de marketing o desarrollar nuevas ideas de negocio, con una eficiencia nunca antes vista, impulsando la economía local. Más allá de los beneficios evidentes, esta rápida expansión de la inteligencia artificial en India plantea dilemas sociales y éticos de gran calado. La cuestión de la privacidad de los datos de 900 millones de usuarios es primordial. A menudo, los usuarios están dispuestos a sacrificar cierta información personal a cambio de servicios gratuitos, pero esto genera una enorme responsabilidad sobre las empresas y los gobiernos. Existe la preocupación de que los algoritmos, entrenados con datos potencialmente sesgados, puedan perpetuar o incluso amplificar desigualdades existentes en la sociedad, afectando a grupos vulnerables. Otro dilema es el desplazamiento de empleo en sectores específicos, aunque la IA también crea nuevos tipos de trabajos. La desinformación y el uso malintencionado de estas herramientas para generar contenido engañoso son también amenazas reales. Todo esto subraya la necesidad urgente de una regulación robusta y ética que equilibre la innovación tecnológica con la protección de los ciudadanos. No se trata de frenar el avance, sino de guiarlo para asegurar que la inteligencia artificial beneficie a toda la sociedad y no a unos pocos, y que se desarrolle de una manera responsable y justa, mitigando sus posibles riesgos y maximizando sus oportunidades para un futuro más equitativo. La comunidad global de expertos en inteligencia artificial y tecnología ha reaccionado a estos movimientos en India con una mezcla de optimismo y cautela. Líderes del sector como Satya Nadella, CEO de Microsoft, cuyo gigante tecnológico está estrechamente ligado a OpenAI, verían esto como un paso audaz y necesario para la democratización de la IA. Sundar Pichai, CEO de Google, sin duda enfatizaría la importancia de la inclusión digital y el poder transformador de la IA para un país como India, su país natal. Investigadores independientes, sin embargo, han puesto el foco en las implicaciones éticas y en la necesidad de marcos regulatorios sólidos. Existe un consenso generalizado sobre el inmenso potencial que esta iniciativa tiene para acelerar la innovación y mejorar la vida de millones de personas, desde la educación hasta la salud. Pero también hay una división clara respecto a la velocidad y la falta de regulación. Muchos expertos advierten que, sin salvaguardias adecuadas en materia de privacidad de datos y uso ético de la IA, el riesgo de abuso y de generación de desigualdades podría ser considerable. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema tecnológico indio han reaccionado con un entusiasmo palpable. En foros especializados y redes sociales, se observa una ebullición de ideas sobre cómo aprovechar estas herramientas para crear soluciones locales, adaptadas a las necesidades específicas del país. Los primeros usuarios, los early adopters, ya están compartiendo casos de uso innovadores, desde pequeños negocios que automatizan su atención al cliente hasta estudiantes que utilizan la inteligencia artificial para proyectos escolares complejos. Sin embargo, surgen preguntas cruciales sobre cómo garantizar que este acceso no solo se limite a aquellos con dispositivos móviles avanzados, sino que realmente beneficie a la base de la pirámide social. La comunidad también se pregunta cómo pueden las empresas y el gobierno trabajar juntos para maximizar las oportunidades y mitigar los riesgos, asegurando un desarrollo de la inteligencia artificial inclusivo y beneficioso para todos. A medida que avanzamos, surge la pregunta de cuál será el futuro. En el corto plazo, los próximos 6 meses verán una intensificación de la adopción de estas herramientas de inteligencia artificial en India. Esperamos mejoras incrementales y rápidas en la capacidad de los modelos para manejar una mayor diversidad de idiomas y dialectos locales, haciendo la interacción aún más fluida y natural. Surgirán miles de nuevas aplicaciones y servicios basados en estas plataformas, integrándose en todo, desde aplicaciones de mensajería hasta plataformas de comercio electrónico y educación. La curva de aprendizaje para los usuarios será empinada, pero el potencial de crecimiento es inmenso, especialmente entre la población joven, que es nativa digital. Las barreras iniciales se centrarán en la accesibilidad a dispositivos y en la alfabetización digital,
para una parte de la población que aún no está familiarizada con estas tecnologías avanzadas. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de la inteligencia artificial en India será aún más notoria. Veremos el desarrollo de agentes de inteligencia artificial mucho más especializados, capaces de realizar tareas complejas en sectores como la agricultura, las finanzas o la salud, con una autonomía sorprendente. La inteligencia artificial multimodal, que combina texto con voz e imagen, se volverá dominante, permitiendo interacciones mucho más ricas e intuitivas. Más competidores, tanto gigantes globales como startups locales, intentarán entrar en este lucrativo mercado, lo que impulsará la innovación y la competencia. Los ecosistemas para aplicaciones de IA madurarán, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas para desafíos específicos de India. Sin embargo, los obstáculos técnicos y éticos se volverán más complejos, exigiendo una infraestructura de datos más robusta y marcos de gobernanza de la inteligencia artificial que sean proactivos y adaptativos a la velocidad del cambio. Mirando a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial que se convierte en una infraestructura invisible, omnipresente en todos los aspectos de la vida. Escenarios que antes parecían de ciencia ficción, como servicios públicos completamente impulsados por inteligencia artificial, ciudades inteligentes que optimizan sus recursos en tiempo real, o experiencias de aprendizaje y laborales hiperpersonalizadas, se volverán una realidad tangible. La inteligencia artificial no solo transformará el trabajo y la educación, sino también la gobernanza y la forma en que los ciudadanos interactúan con sus instituciones. Esto hace posible un futuro donde la colaboración entre humanos y máquinas es tan fluida que ya no distinguimos entre una y otra, abriendo un abanico de posibilidades creativas y de resolución de problemas que hoy apenas podemos vislumbrar. Recapitulemos. OpenAI, Google y Perplexity, las gigantes de la inteligencia artificial, acaban de lanzar servicios de IaaS gratuitos en India. Esto significa que millones de usuarios tendrán acceso a tecnologías avanzadas, que a su vez contribuirán al entrenamiento masivo de modelos, impulsando su mejora exponencial. En los próximos meses, veremos una rápida adopción y la aparición de miles de nuevas aplicaciones locales. Y a largo plazo, la inteligencia artificial se integrará tan profundamente que transformará la educación, la medicina, la agricultura y la gobernanza. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el acceso global a la inteligencia artificial. La forma en que interactuaremos con el conocimiento y la tecnología dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra existencia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa ineludible y fascinante transformación que se avecina. El mundo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no estar informado significa quedarse atrás. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para mantenerte al día con cada desarrollo crucial y cada análisis profundo que dé forma a nuestro futuro digital. No te pierdas ni un solo detalle de esta revolución. Sigue anuncios similares de otras gigantes tecnológicas que han tejido alianzas con los principales proveedores de telecomunicaciones en India para democratizar el acceso a sus herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, la innovadora compañía Perplexity ha forjado estrechos lazos con Airtel, ofreciendo sus servicios de forma gratuita. De manera similar, Google, con su robusto ecosistema de IA Gemini, ha formalizado una significativa asociación con Reliance Jio, integrando sus herramientas de inteligencia artificial directamente con los planes de datos mensuales de millones de usuarios en toda la nación. Esta estrategia de entrada masiva no es fruto de la casualidad, sino de un cálculo preciso que se enmarca en un panorama tecnológico global en constante ebullición, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. El momento es perfecto. India, con su impresionante ejército de más de 900 millones de internautas y una población predominantemente joven, representa una oportunidad sin parangón para estas corporaciones. El campo de la inteligencia artificial ha estado madurando a pasos agigantados, y la capacidad de integrar estos modelos en la vida cotidiana de una población tan vasta es el siguiente gran desafío. Las expectativas previas sobre la adopción masiva de la inteligencia artificial se están viendo superadas por una realidad que la coloca al alcance de casi todos, generando una ola de interés y anticipación en el subcontinente. La importancia de este lanzamiento va mucho más allá de simplemente ofrecer acceso a tecnología avanzada. Radica fundamentalmente en cómo estos millones de nuevos usuarios pueden, de forma colectiva, contribuir al entrenamiento y perfeccionamiento de los modelos de inteligencia artificial. India no solo cuenta con más de 900 millones de usuarios de Internet, sino que la inmensa mayoría de ellos son jóvenes, un perfil demográfico que posee un potencial extraordinario para generar datos valiosos. Cuanto más interactúen con servicios como ChatGPT o Gemini, más datos contextuales se recopilarán,
Y por ende, más precisos, eficientes y adaptativos, serán los modelos de inteligencia artificial construidos a partir de ellos. Esto marca un cambio fundamental en el paradigma de desarrollo de la inteligencia artificial, transformando a los usuarios en colaboradores activos en su evolución. Pero esto va mucho más allá. Para comprender la verdadera magnitud de este movimiento estratégico en India, es esencial retroceder y trazar la línea temporal de la inteligencia artificial conversacional. Los primeros intentos significativos de crear asistentes inteligentes datan de la década de 1960, con ejemplos como Eliza. Pero la verdadera explosión comenzó hace poco más de una década, con los avances en el aprendizaje automático y, en particular, el aprendizaje profundo. En 2017, la introducción de la arquitectura Transformer por parte de Google marcó un hito crucial, permitiendo a los modelos procesar el lenguaje de una forma mucho más eficiente y contextualmente rica que cualquier otro método anterior. Antes de esto, los modelos de lenguaje eran secuenciales, lentos, y con una memoria muy limitada, fallaron una y otra vez en capturar la sutileza del lenguaje humano. En 2020, OpenAI lanzó GPT-3, demostrando capacidades de generación de texto sin precedentes y abriendo la puerta a una nueva era de interacción. El camino estuvo plagado de fallos, de chatbots que apenas comprendían una pregunta sencilla, pero cada uno de esos pasos, cada error y cada pequeña victoria, nos acercó a los sistemas que vemos hoy. El hito clave fue comprender que la escala de los datos y el tamaño de los modelos eran fundamentales. Y ahora, en 2025, esta tecnología está lista para una adopción global masiva. El panorama de la inteligencia artificial ha sido un campo de batalla feroz y dinámico, con múltiples gigantes tecnológicos y prometedoras startups compitiendo por la supremacía. Mientras OpenAI avanzaba con su serie GPT, gigantes como Google DeepMind trabajaban en sus propios modelos, culminando en Gemini. Meta lanzó sus modelos Llama, algunos de ellos de código abierto, para acelerar la innovación comunitaria. Anthropic, por su parte, se enfocó en el desarrollo de modelos de lenguaje grandes, con un fuerte énfasis en la seguridad y la ética, como Claude. Las diferencias entre estos enfoques son significativas. Algunos, como OpenAI, optaron por un modelo cerrado y de acceso controlado, al menos inicialmente. Otros, como Google, integraron sus capacidades de IA en su vasto ecosistema de productos. Perplexity, un jugador más reciente, se ha distinguido por su enfoque en la búsqueda conversacional con fuentes citadas. Pero ¿por qué son OpenAI, Google y Perplexity los primeros en dar este salto masivo y gratuito en India? Su ventaja radica en una combinación de recursos financieros masivos, una profunda experiencia en investigación y, crucialmente, la agilidad para forjar alianzas estratégicas con operadores de telecomunicaciones clave, asegurando una ventaja competitiva inicial muy difícil de igualar en el corto y medio plazo. Lo fascinante viene ahora, y es entender cómo funciona realmente. En el corazón de la oferta de estas inteligencias artificiales, como ChatGPT o Gemini, residen los llamados modelos de lenguaje grandes, o LLM. Estos no son meros programas que siguen reglas preestablecidas, sino redes neuronales masivas, que han sido entrenadas con cantidades astronómicas de texto y datos. La base de su funcionamiento es la arquitectura Transformer, un avance introducido en 2017 que revolucionó el procesamiento del lenguaje natural. Imagina que la IA tradicional era como un bibliotecario, que solo podía encontrar libros si le dabas el título exacto. La arquitectura Transformer es como un bibliotecario que, además de encontrar libros por el título, entiende el contexto de tu pregunta, puede recomendarte lecturas relacionadas e incluso escribir un nuevo resumen basado en lo que ha leído. Lo que la hace diferente es su HASI, mecanismo de atención, que permite a la IA ponderar la importancia de diferentes partes de una frase o un texto para comprender mejor el contexto, algo crucial en un idioma con las complejidades de las múltiples lenguas de India. Es una innovación técnica clave, que permite a estos modelos no solo entender, sino también generar lenguaje coherente y contextualmente relevante, imitando casi a la perfección la conversación humana. La arquitectura interna de estos LLM es una sinfonía compleja de miles de millones de parámetros. En su diseño más común, y simplificando mucho para que sea comprensible, pensad en un sistema de capas apiladas, como si fuese un pastel con muchísimos pisos. Cada capa es una red neuronal que procesa la información de entrada. La primera capa convierte las palabras en vectores numéricos, o embeddings, que son representaciones matemáticas de su significado, permitiendo a la máquina entender la semántica. Luego, estas representaciones pasan por múltiples capas de atención, donde el modelo determina qué palabras o partes del texto son más relevantes para otras, construyendo una comprensión contextual rica. Imagina que es como un equipo de detectives. Cada detective, una capa de atención, se especializa en una parte del puzzle y luego comparte sus hallazgos con los demás, hasta que la imagen completa se forma.
Estas capas se comunican entre sí de forma intrincada, permitiendo que la información fluya y se refine a medida que avanza por el modelo. Al final, las capas superiores son las que orquestan la generación de la respuesta, basándose en toda la información contextual que las capas inferiores han procesado. Cada parte juega un papel vital en la capacidad del modelo para aprender, razonar y generar texto. El proceso de funcionamiento de estos modelos es fascinante. Primero, un texto de entrada se descompone en pequeñas unidades, llamadas tokens. Una vez tokenizado, el modelo utiliza su mecanismo de atención para leer simultáneamente todo el contexto de la entrada, no de forma secuencial, sino en paralelo, lo que es una diferencia fundamental con los modelos de lenguaje antiguos. Después de analizar el contexto, el modelo predice la siguiente palabra o token más probable en una secuencia, repitiendo este paso hasta generar una respuesta completa. Esto es radicalmente diferente de métodos anteriores, que se basaban en reglas gramaticales explícitas, o en modelos estadísticos mucho más simples. La verdadera magia reside en su entrenamiento. Primero, un preentrenamiento masivo con miles de millones de documentos de texto, donde el modelo aprende a predecir palabras faltantes o siguientes. Luego, viene la sintonización fina, crucialmente, el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, o RLHF por sus siglas en inglés. Aquí, entrenadores humanos evalúan las respuestas del modelo, enseñándole a ser más útil, honesto e inofensivo. Es como si el modelo fuera un aprendiz de chef, que primero aprende todas las recetas del mundo, y luego un crítico gastronómico le da su opinión para que mejore sus platos. Este enfoque es extraordinariamente eficiente y efectivo, permitiendo que estos sistemas no solo respondan preguntas, sino que también escriban códigos, compongan poesía, o expliquen conceptos complejos con una fluidez asombrosa, todo ello optimizado para la velocidad y la relevancia contextual. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué puede hacer en la práctica? Las capacidades prácticas que estas inteligencias artificiales abren para millones de usuarios indios son verdaderamente transformadoras y variadas. Primero, pensemos en el soporte al cliente ***. Esto significa que ahora una pequeña empresa en una aldea remota puede ofrecer respuestas inmediatas a sus clientes, 24 horas al día, 7 días a la semana, en su idioma local. Por ejemplo, un usuario puede preguntar sobre el estado de un pedido en hindi o telugu, y la IA proporcionará una respuesta precisa en cuestión de segundos. Antes esto requería un gran equipo humano. Segundo, en el ámbito de la ***educación ***, los estudiantes pueden recibir tutorías personalizadas. Un joven puede pedirle a ChatGPT que le explique un concepto complejo de física en términos sencillos y con ejemplos relevantes para su contexto, algo que antes solo podía ofrecer un tutor particular. Tercero, la ***, creación de contenido ***, se democratiza.